Pues reanudamos la sesión. Si os parece, volvemos a hacer un descanso sobre las 12:20, una cosa así, ¿vale? Para volver a la 1:20 más o menos, y así ya tiramos hasta el final, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vale, bueno, pues pues para recapitular un poco y hacer un resumen de lo que hemos estado viendo, bueno, pues sí que yo creo que ha quedado claro, espero que os haya quedado claro, bueno, pues cuál es la intención de integrar, ¿no?, la perspectiva de género o el principio de igualdad de oportunidades en la gestión empresarial, ¿no? Entendemos que para ir aterrizando en todas las áreas, departamentos, funciones, procesos internos de una empresa, pues bueno, tenemos que empezar por integrar esa perspectiva en la cultura empresarial y que sea, bueno, pues un valor estratégico interiorizado, ¿vale? Interiorizado, integrado, integrador por parte pues, de la dirección, por parte de las comisiones negociadoras, por parte de la plantilla, en general por todos los grupos de interés. Entonces nos habíamos quedado en que la igualdad es un valor estratégico y efectivamente, evidentemente, tiene dos vertientes, que es la tangibilidad de la igualdad como valor y la intangibilidad. Entonces, bueno, hemos quedado en que estábamos en la era de los intangibles y vamos a ver, ahora vamos a seguir hablando de esa igualdad como valor estratégico y luego cómo establecer esa estrategia para ir recogiendo información, bueno, pues para desplegar la estrategia, comunicar la estrategia, implementar esa estrategia y que se convierta efectivamente en un valor estratégico, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué claves convierten a la igualdad en una ventaja competitiva? Bueno, pues entre muchas de ellas. Hemos recogido un resumen de lo que podrían ser unas claves prioritarias, pero hay bastantes claves que la convierten en una ventaja competitiva, ¿no? Una de ellas es la inversión en diversidad, igualdad e inclusión. Lo que hace es igualar o poner en una mejor posición para crear equipos más rentables, capaces de resolver más problemas y adaptarse mejor a los cambios. Evidentemente, si trabajamos esa igualdad o la diversidad o la inclusión, pero principalmente la igualdad en los equipos de trabajo, en las direcciones de recursos humanos, en esos departamentos, lo que hacemos es conseguir rentabilidad, pero no solamente una rentabilidad económica, sino una rentabilidad en que los equipos sean así, que tengan más capacidad de resolución de conflictos o de problemas y que tengan una posibilidad de adaptarse mejor a a los cambios o que se vayan produciendo dentro del ámbito laboral, ¿no? No aprovechar el talento femenino, que ya ha salido yo creo que antes en la primera parte, determina el potencial y la capacidad de resiliencia de la economía en general, ¿vale? Entonces, el talento femenino hay que aprovecharlo. En general, hay que aprovechar el talento. Eso es así. Y en las empresas o en las organizaciones, bueno, pues yo creo que tienen presente el talento en general, pero desde luego que hay que aprovechar el talento femenino porque nosotras entendemos, sobre todo desde nuestra experiencia y desde nuestro ámbito de trabajo, que hay desperdicio en el talento femenino. Y muchas veces quizás es porque las propias mujeres no se creen que tienen talento y precisamente por una cuestión de que las organizaciones no fomentan o no promueven que las mujeres sean capaces de desplegar todo ese talento que tienen, ¿no? Bueno, hay que construir relaciones de calidad, procesos de trabajo e inteligencia social desempeñados en su día a día. Es decir, cuando integramos, la integración de la igualdad como valor estratégico no es una cuestión de hacer un plan de acción, un plan de igualdad, lo que sea, ¿no? Un documento, una declaración de intenciones y dejarlo ahí en el cajón. O sea, esto hay que trabajarlo día a día y esa integración tiene que ser evidentemente un trabajo diario, ¿vale? Un trabajo, si ya consideramos la igualdad como valor estratégico, como uno de los ejes prioritarios de la acción empresarial, evidentemente le tenemos que dar una continuidad y tiene que ser una continuidad diaria. Otra de las claves es las capacidades de las personas que forman parte de la organización se traducen en mayor rendimiento, evidentemente, o sea, es potenciar esas capacidades que tienen que ver también con ese talento del que hablábamos anteriormente, ¿no? Y que, bueno, pues traducidas a lo que es el ámbito empresarial, los resultados es un mayor rendimiento y, evidentemente, una mayor aversión al riesgo, ¿no? Y luego garantizar
esa inclusión del talento femenino y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces nos limitamos a hablar del talento y no lo relacionamos con el empoderamiento, ¿no? Fomentar ese talento de las mujeres, ese talento femenino, incorporarlo a los equipos de trabajo o a los procesos internos de la organización, hace que, evidentemente, se potencie de igual forma el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y que no se convierta en una meta, sino que se materialice y que aterrice en la empresa, ¿no? Que se convierta en una realidad y que defina la organización como una herramienta clave en su estrategia de crecimiento, de innovación y de orientación a la clientela, ¿no? Entonces, bueno, estas claves, que hay muchísimas claves más, pero yo creo que estas claves son un poco el resumen de cómo convertir la igualdad en una ventaja competitiva. Ya vamos más allá de lo que es la pura estrategia, ¿eh? Vamos a hablar más de la competitividad de la igualdad. Vale, la igualdad en la empresa, seguimos hablando de la igualdad como valor estratégico, se traduce en un aumento de la probabilidad de lograr un 63% más de rentabilidad y productividad. Vamos a la tangibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Vamos a hablar de ese valor estratégico desde un punto de vista tangible y lo vamos a traducir en porcentajes y en números, ¿no? Entonces, esa igualdad se puede traducir en aumentar esa probabilidad de lograr el 63% más de rentabilidad y productividad, el 60% más de capacidad para atraer y retener el talento, el 59% más de creatividad, innovación y apertura. Son conceptos que se están trayendo ya a la empresa de una manera ya una manera recurrente, todo el tema de la creatividad, de la innovación. Eso son quizás conceptos que antes no se trabajaban tanto y ahora sí que se tienen en cuenta a la hora de hablar de, bueno, pues de grupos de trabajo o de equipos de trabajo, ¿no? Y que tienen que ver también, evidentemente, con el talento, ¿no? Un 58 más de reputación de la empresa. Hemos comentado antes que todo lo que, traspasar esa valla, ¿no?, de la empresa al entorno, a la comunidad, a la sociedad, evidentemente crea, claro, trasladando que tiene la igualdad como valor estratégico y lo tienen integrado o la tienen integrada en su gestión empresarial, ¿no? Se traduce en una imagen evidentemente positiva para la empresa, ¿no? Pero insisto, no solamente tenemos que tener documentos que nos hagan tener una imagen o una reputación positiva de cara al externo si realmente no los trabajamos, ¿no? Porque el externo muchas veces, a no ser que sean clientelas quizás o proveedoras, no son capaces de o no son conscientes de lo que se está haciendo dentro de la propia organización, ¿no? Entonces, la imagen es buena porque cumples requisitos que tienen que ver con la estrategia de la empresa, pero evidentemente todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Y luego un 38% más de capacidad para calibrar el interés y la demanda de consumidores y consumidoras, ¿no? Se traduce en números esa estrategia que tiene que ver con la igualdad, ¿no? A ver si veis aquí bien. La integración de la igualdad, o sea, ya vamos interiorizando que la igualdad va a formar parte de nuestra estrategia, ¿vale? Que va a ser un valor estratégico, que lo vamos a considerar un eje prioritario de nuestra labor empresarial y ahora vamos a ver la igualdad de oportunidades qué permite a la empresa, ¿no? Permite 4 cosas. Permite cumplir con la legislación vigente, eso es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, ¿no? Muchas empresas, y lo comentaba antes, ¿no? Muchas empresas lo que hacen y muchas organizaciones lo que hacen es implementar planes de igualdad o implantar planes de igualdad porque la ley le obliga, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pasar pues cambiar también ese paradigma, ¿no? De pasar de la obligatoriedad a la voluntariedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que animar pues a las empresas a que, independientemente de que haya mandatos legales que les obligue a tener planes de igualdad, que lo consideren como un valor o un principio de su propia cultura empresarial, ¿no? Entonces, encontramos resistencias, evidentemente. Cuando la ley obliga a una empresa a hacer algo, nos encontramos con resistencias, es evidente, pasa en todos los ámbitos, no solamente pasa en el ámbito de la igualdad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar vender, entre comillas, que eso va a redundar en algo, bueno, en una rentabilidad positiva para la empresa, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ir trabajando, ¿no? Lo tenemos que trabajar mucho, porque sí que nos encontramos con empresas que ofrecen esas resistencias para hacer el plan de igualdad y lo tienen que hacer y lo hacen. Entonces,
son planes de igualdad mucho más sistematizados, ¿no? Están mucho más sistematizados. Pues igual solamente o trabajan, no profundizan mucho, ¿no? Entonces trabajan cosas más livianas, no profundizan tanto, que igual, claro, cuando consigamos que una empresa tenga 5 planes de igualdad, pues igual ese 5.º plan de igualdad o ese 6.º plan de igualdad tendrá que rozar la excelencia. O sea, el proceso va así, ¿no? Va a llegar a la excelencia y a que en un momento determinado consigamos un equilibrio y no tengamos que implementar este tipo de herramientas, ¿no? Ni utilizarlas. Pero bueno, nos encontramos con esas herramientas, pues con esas resistencias, perdón, evidentemente, pero también nos encontramos con empresas que en un principio oponen esas resistencias, ¿vale? Pero luego son conscientes o se dan cuenta de lo que estamos haciendo redunda en beneficio de la organización. Entonces, bueno, nos encontramos con muchas con muchas empresas que, bueno, pues cada una tiene su manera ¿no? Pues de afrontar este tema, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos el cumplir la legislación vigente, ya aparece en la Constitución y aparece en la Ley de Igualdad, que ya la hemos nombrado antes. Por otro lado, consolidar la responsabilidad social, que también la hemos nombrado. La responsabilidad social contribuye a promover una mejor imagen pública de la organización, bueno, pues todo ese tipo de cosas que hemos hablado antes y que tienen que ver con esa dimensión social o promover esa dimensión social dentro de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y ligarla, evidentemente, a la igualdad, ¿no? Otra de las cosas que permite la integración de la igualdad en la empresa es optimizar sus recursos humanos, ¿vale? Evidentemente, los roles de género originan estereotipos y tratos desiguales a hombres y mujeres que afectan al mercado laboral, y la incorporación y reincorporación de mujeres. No nos olvidemos que muchas veces hablamos solamente de que las mujeres se incorporan al mercado laboral. Las mujeres también nos reincorporamos al mercado laboral porque hay épocas de nuestra vida, etapas de nuestra vida en que dejamos de pertenecer a ese mercado laboral y luego nos tenemos que volver a reincorporar. Y normalmente hay veces que las reincorporaciones se hacen sin ningún problema, y hay otras veces que las reincorporaciones al mercado laboral suponen una transgresión de las relaciones laborales o de las relaciones contractuales de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también, o sea, hay que tener en cuenta que las mujeres nos incorporamos, pero también nos reincorporamos, ¿no? En menor medida que los hombres, evidentemente. Entonces, bueno, esa reincorporación de las mujeres tiene que considerarse o tiene que verse como una oportunidad para las organizaciones laborales, ¿no? Ya que les permite incorporar a personas altamente cualificadas, adaptables y flexibles a sus equipos de trabajo. Con esto no queremos decir que no haya hombres que no tengan esas capacidades, evidentemente, ¿no? Lo que tenemos que aprovechar son esas capacidades que hasta ahora no hemos aprovechado, ¿no? Esos talentos que están ocultos y que tenemos que sacarlos a la luz, y que, desde luego, aprovechar esos talentos implica, pues eso, mejora en los procesos internos, en los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego asegurar el desarrollo de los sistemas de calidad, ¿no? Ya lo comentábamos antes, ¿no? Lo que supone un sistema de calidad o lo que es un sistema de calidad, ¿no? Que es, al final, implementar medidas bueno, pues que mejoren los procesos internos de la organización, revisar esos procesos internos y, desde luego, hacerlos desde el punto de vista de la perspectiva del género. Eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Sí que tenemos que ligar la igualdad como valor estratégico a la gestión empresarial, a los sistemas de calidad, a la mejora continua. O sea, eso tiene que ser un todo uno, ¿no? No seguir, bueno, o dejar los planes de igualdad o el trabajo que se hace en materia de igualdad como algo que sea externo, ¿no?, a la organización. Integrarlo, tenemos que integrarlo en esos sistemas de calidad, ¿vale? Bien. Vale, hemos dicho que la integración de la igualdad de oportunidades permite a la empresa todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Pero también proporciona cosas, ¿no? Proporciona oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, dentro de esas oportunidades de mejora están, entre otras, ¿vale? Aquí hacemos un resumen un poco, y de las que probablemente salgan más cuando trabajamos en la empresa y cuando trabajamos la igualdad, ¿no? Pero esas oportunidades de mejora, en este caso, tienen que ver con la anticipación de nuevas necesidades empresariales de modernización y competitividad. No nos olvidemos que la sociedad evoluciona y las empresas también evolucionan, y las formas de gestión de las empresas también evolucionan, y los sistemas de gestión, y aparecen nuevos sistemas de calidad, y aparecen nuevos procesos a los que las empresas tienen que adecuarse, ¿no? Antes lo veíamos en ese lienzo del Canvas, ¿no? Entonces, o sea, hay que analizar los negocios, las empresas,
de una manera continua porque se tiene que adaptar a la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, esa anticipación a las nuevas necesidades de modernización y competitividad, pues también la igualdad de género puede aportar, ¿vale? A esto. El impulso al desarrollo de los recursos humanos, es importante, antes lo comentábamos, ¿no? Es muy importante trabajar la gestión de las personas, porque bueno, hoy todavía hay empresas que tienen el concepto, la concepción de que para conseguir la igualdad lo que hay que hacer es equilibrar los procesos más funcionales, como son la formación, la selección, la promoción, la clasificación profesional, y nos dejamos muchísimas cosas que ya las hemos ido comentando, ¿no? Pero el desarrollo de los recursos humanos, evidentemente, es fundamental ese impulso, ¿no? Y siempre tiene que ser desde esa perspectiva de género, ¿no? Nuevas formas de organización y dirección del trabajo, lo mismo. Ya no... hay más mujeres, no hay muchas, pero hay más mujeres que lideran. Entonces, esas maneras de liderar, esos liderazgos femeninos también han aportado cosas nuevas, y eso hay que, o sea, las empresas también tienen bueno, pues que adaptarse a eso, ¿no? Y tienen que aprovechar esos nuevos liderazgos o esas nuevas formas de dirigir el trabajo, ¿no? Y luego la nueva cultura de empresa que vuelve a salir, es una oportunidad de mejora. O sea, cambiar la cultura de empresa integrando la perspectiva de género hace que la cultura empresarial sea pues muchísimo más amplia y tenga una perspectiva diferente a la que tenía con anterioridad, ¿vale? Y también aporta beneficios, también proporciona beneficios integrar la igualdad de género en las empresas, ¿no? ¿Qué beneficios aporta? Entre otros muchos, ¿vale? Siempre extraemos aquí para no extendernos mucho, pero para que veáis que existen beneficios, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, ¿pero qué beneficio, no? Pues, ¿qué beneficio nos reporta la empresa el tener un plan de igualdad, un plan de acción o bueno, lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con la igualdad? Bueno, pues mejora la gestión y funcionamiento empresariales, ya lo hemos dicho, dado que va a posibilitar tener un mayor conocimiento de la propia empresa, ¿vale? O sea, el integrar la perspectiva de género, es decir, analizar desde la propia gestión cómo trabajan hombres y mujeres, cómo dirigen hombres y mujeres, cómo tienen en cuenta hombres y mujeres la cultura de la empresa, cómo se sienten integrados e integradas en esa gestión empresarial o en esa cultura, hace que evidentemente mejore, ¿no? Y que tanto las propias personas que forman parte de las plantillas como las personas que forman parte de la dirección tengan un mayor conocimiento de la organización. Optimiza los recursos humanos y facilita una mayor retención y aprovechamiento del talento, vuelve a salir. Y una fidelización del personal, que hasta ahora no había salido, ¿no? Bueno, pues al final, si tú tienes una plantilla que está motivada, que se siente integrada dentro de la organización, que tú le preguntas cosas, que lo que le preguntas, luego le das los resultados de lo que le has preguntado, y encima les pones encima de la mesa mejoras para que mejoren, valga la redundancia, su situación dentro de la organización, lo que hace es que las plantillas estén evidentemente más motivadas, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, pues que se fidelicen esas relaciones laborales, ¿no? ¿Vale? Se introduce la competitividad de la empresa un elemento diferenciador respecto a otras competidoras, ¿vale? Eso también es importante porque tiene que ver también con esa imagen al externo, ¿no? Esa imagen pública, ¿no? El elemento diferenciador e introducir la perspectiva de género, la igualdad de género en las empresas, pues te da o te proporciona ese elemento diferenciador, ¿no? Que hay otras muchas que no lo tienen, ¿no? Entonces eso redunda también en esa imagen positiva de cara al externo o con la relación con el entorno que pueda tener la empresa, ¿no? Aporta ventajas competitivas en el establecimiento de contratos con las administraciones públicas, posiciona favorablemente a la empresa en procesos de solicitud y consecución de subvenciones. O sea, otra de las cosas con las que nos encontramos habitualmente es que, bueno, que hay empresas que tienen resistencias a implementar este tipo de medidas dentro de la gestión empresarial, pero cuando les piden que esas medidas estén incluidas o que tengan incluidas o implementadas esas medidas para concurrir a concursos públicos, se dan una presa terrible en tenerlas, ¿no? Entonces, claro, al final estamos perdiendo ahí un poco cuál es... Claro, para solicitar ayuda, subvenciones y tal, ¿no? Y además cada vez hay más concursos públicos o licitaciones que exigen tener pues algún documento que tiene que ver con la igualdad, o planes de igualdad, o protocolos de acoso, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues al final lo que hacen es, bueno, pues se ponen a la vanguardia de esto porque realmente se lo exigen legalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues
también es una manera de entrar. Luego también es nuestro trabajo intentar, bueno, pues hacerles ver las bondades de esta historia, ¿no? Pero esto también está muy a la orden del día ahora mismo porque prácticamente ya la mayoría de las contrataciones públicas tienen un criterio de igualdad, ¿vale? O relacionado con protocolos o con planes o con varias cosas, ¿no? Vale. Otro beneficio. Bien, la calidad de los servicios y productos que se ofrecen desde la empresa se ve incrementada fruto de la mejora del clima laboral, motivando a los equipos de trabajo y del conocimiento de todos los eslabones de la cadena de valor de la organización. Vale, el vídeo que os quería poner antes tenía que ver con esta cadena de favores y con esta cadena de valor, ¿no? Entonces, tú, evidentemente, se va a mejorar o va a incrementar la calidad de tus servicios o de tus productos y eso va a redundar, o por lo menos al revés, ¿no? Que exista un clima laboral favorable o que exista una plantilla motivada y con un ambiente de trabajo que no sea hostil, pues va a redundar en que el servicio se dé muchísimo mejor. Bueno, pues tiene que ver también con esa fidelización del personal de la que hablábamos antes y ese aprovechamiento del talento, ¿no? Entonces, bueno, eso también es uno de los beneficios, ¿no? que obtiene la empresa, ¿no? Posibilita una mayor flexibilidad, una mayor gestión del tiempo de trabajo, bueno, cuya consecuencia al final es el logro de una mayor productividad, ¿no? Esa también la gestión del tiempo, la gestión de los usos del tiempo, ¿no? Que están en las empresas, sobre todo en diferentes o en diversos sectores de actividad, está como muy marcada, ¿no? Sectores de producción, que tiene que ver con la industria, o sea, son sectores muy, bueno, los procesos, tienen procesos de producción muy estandarizados, entonces la gestión de los usos del tiempo en esos procesos resulta a veces es más compleja, ¿no? Entonces, bueno, pero eso también se puede trabajar y se pueden implementar, bueno, pues medidas que tengan que ver con esa correcta o esa óptima gestión de los tiempos, ¿no? Mejora la imagen externa, vuelve a salir ese reconocimiento público y permite detectar situaciones de discriminación y actuar para evitar la imposición de sanciones, que luego veremos también en la última parte que el no hacer estas cosas supone o implica sanciones, ¿vale? Entonces, claro, eso también tiene que ver con esas resistencias a esa obligatoriedad que marca la ley, ¿no? Pero claro, si la ley te dice que tienes que hacer y no haces, evidentemente conlleva unas sanciones, ¿no? Pero bueno, luego lo veremos un poco más en detenimiento, ¿no? Y evidentemente lo que queremos, o sea, el beneficio real o el objetivo último de integrar la igualdad de oportunidades y cómo se ve o cómo se plasma la organización es evitar las discriminaciones, o sea, es trabajar contra las desigualdades que salen, ¿no? Entonces, si existen desigualdades en la organización, lo que hay que hacer es combatirlas. ¿Y cómo se combaten? Con medidas, objetivos y que lo que van a hacer es corregir esas situaciones de desigualdad. Cuando hacemos planes de igualdad, o sea, claro, hablamos de una vigencia máxima de 4 años, que ahora casi todos los planes de igualdad van a eso, ¿no? A establecer una vigencia máxima de 4 años y que son 4 años, bueno, 4 años, son muchos años, en los que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero tampoco podemos, no podemos esperar hacer planes ambiciosos que se vayan a hacer en 4 años. Vale, entonces, en esos 4 años, nosotras sí que lo que solemos plantear cuando vamos a las empresas, porque claro, hay empresas que sí que tienen esa actitud proactiva, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues hacemos un diagnóstico, un análisis previo de situación y salen determinadas discriminaciones o desigualdades y ya quieren mejorar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas empresas en las que el chip les cambia y dicen, ostras, que no estamos tan bien como pensábamos, porque claro, el hacer ese análisis previo de situación o ese diagnóstico previo les abre muchas veces los ojos ante situaciones que no tenían ni idea de que podían ocurrir, ¿no? Entonces, que se quieren poner ese día a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros les decimos, calma, porque, a ver, lo que tenemos que hacer es establecer unas medidas que sean cumplibles. Daros cuenta que hasta ahora no habéis trabajado la igualdad en ningún aspecto, por ejemplo, ¿no? No tenéis la perspectiva de género integrada. Con lo cual, tenemos que empezar desde cero. Vamos a integrar la perspectiva de la cultura empresarial, vamos a ver, vamos a corregir determinadas desigualdades que quizás, bueno, pues sean más diferenciadas o las desigualdades sean más pronunciadas, si existe brecha salarial, todo eso sí que en un primer plan lo trabajamos, ¿vale? Entonces, no queremos hacer cosas o planes o documentos ambiciosos porque si ya de normal, si el documento no es ambicioso, pasan los 4 años y no se ejecutan, imaginaros si es ambicioso, ¿no? Entonces siempre les decimos, esto es un proceso de mejora continua, ya ha salido antes, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar estas medidas que requieren más urgencia y ya seguiremos trabajando, o sea, si vuestra intencionalidad
es trabajar, pues ya lo iremos haciendo poco a poco. Entonces, no hace falta hacer planes que contengan 150 medidas, porque de verdad pasan los 4 años y no se agobian de ver tanta cosa y no hacen nada. Entonces, es muchísimo mejor establecerse unos objetivos que sean cumplibles a 4 años y a partir de ahí implementar las medidas que cuelguen de esos objetivos y que sean necesarias, ¿no? Y que, evidentemente, vayamos corrigiendo esas situaciones de discriminación que aparecen, ¿vale? Entonces, bueno, la integración de la igualdad de oportunidades, un poco resumen, proporciona a la empresa, bueno, pues una bondad importante, ¿no? Que es realmente, se traduce realmente en una inversión. Entonces, la incorporación de la igualdad en la cultura empresarial es claramente una inversión. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado, hemos dicho al final que no deja de ser, o sea, esta inversión no deja de redundar en todos esos beneficios de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, cuanto más talento femenino tengas, cuanto más aproveches ese talento, cuanto más equipos directivos tengas formados, informados, cuanto más, todo eso se traduce evidentemente es invertir, ¿vale? Es una inversión positiva y se traduce en términos de rentabilidad. Bueno, y si la igualdad estuviera aquí, ¿vale? Vamos a aterrizar un poco todo lo que estamos hablando, porque hemos hablado de las oportunidades de mejora, de tener la igualdad de oportunidades o de género integrada en la empresa, hemos hablado de los beneficios, de las ventajas competitivas que tiene. Entonces, bueno, si la igualdad estuviera aquí, esto es como un resumen, más o menos, de los ámbitos que nosotras solemos trabajar cuando hacemos un plan de igualdad, ¿vale? Entonces, son ejes concretos, ámbitos, y luego las áreas que trabajamos específicas dentro de cada eje, ¿no? De cada eje principal, de cada eje prioritario, ¿no? Entonces, si esa perspectiva de género estuviera integrada en todos esos ámbitos, evidentemente el resultado no sería 1 más 1, 2, sería 1 más 1, 3. Por eso hablamos de que es una inversión el trabajar la igualdad, porque redunda en un beneficio, ¿vale? En un beneficio empresarial. En este caso, hemos reflejado estos ámbitos en concreto, que son los que habitualmente trabajamos nosotras, ¿no? El liderazgo, la política y estrategia, aquí se ve más gráficamente lo que os explicaba antes, ¿no? No podemos trabajar un ámbito como es el de las personas si antes no hemos integrado la perspectiva del género en lo más alto del escalafón de la empresa, ¿no? Que es la cultura empresarial, los planes estratégicos, planes de empresa, me da igual como los queramos llamar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por ese liderazgo, política y estrategia. Tenemos que bajar a la clientela también, porque nos olvidamos muchas veces, ¿no? O sea, los planes de igualdad, sí, son, bueno, pues para corregir las desigualdades dentro del ámbito de la organización, ¿no? Pero bueno, la clientela no deja de ser un grupo de interés en el que también puede redundar ese beneficio que vamos a conseguir introduciendo la igualdad en la organización, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo de interés interesante y potente y que es susceptible de ser también analizado, ¿no? Las personas, es el grueso del plan, ¿no? Es donde normalmente cuando negociamos un plan, porque no nos olvidemos que los planes los negociamos con una comisión negociadora, o sea, tenemos enfrente, bueno, está la parte social y está la parte empresarial, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente hay una clara tendencia a que se trabaje más la gestión de las personas que otros ámbitos, no le den importancia, pero claro, pues una cuestión puramente normativa. Si ya la ley nos dice que tenemos que trabajar lo que tenemos que incidir, lo que tiene que ver con la gestión de las personas, que es formación, acceso, clasificación, protocolos de acoso, pues es bastante difícil traspasar esa barrera legal, ¿no? Entonces, incidimos también en que no solamente es el ámbito de la gestión de las personas el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que incidir. O sea, ni en mayor medida ni en menor medida. O sea, hay que conseguir un equilibrio entre todos los ámbitos que estamos trabajando y en el que vamos a implementar medidas, ¿vale? Luego está la gestión de otros procesos. Antes os comentaba, ¿no?, todo el tema de los presupuestos. Hablamos de la gestión administrativo-financiera. Eso también se deja muchas veces de trabajar. Las empresas también a veces ponen ciertas resistencias, ¿no?, a, bueno, pues hablar de sus situaciones financieras o de cómo gestionan sus activos, ¿no? Y luego, pues, otros procesos como la gestión de la innovación en el I+D+I. Antes hablábamos de que son conceptos que ya se van integrando en las organizaciones, la innovación, la creatividad, todo eso también son procesos que se estudian, ¿no? O que analizamos, ¿no? El I+D+I, de dónde vienen las subvenciones, quién recibe las subvenciones,
el presupuesto que recibe ese departamento en concreto, ¿en qué se materializa? ¿Cuántas mujeres hay en ese departamento que sean innovadoras, que sean científicas, que sean, bueno, pues todo eso, ¿no? También son procesos nuevos, procesos internos de gestión nuevos y que también solemos incluirlos, ¿no? Y luego, pues la relación con el entorno, o sea, que tiene que ver con lo que hemos hablado durante todo este rato, ¿no? Que es con esa imagen, cómo se proyecta la imagen al externo, cómo se comunica la empresa con el externo, cómo, pues a través de la página web, cómo tiene la página web, si está muy masculinizada, cómo utiliza el lenguaje, cómo utiliza las imágenes, cómo se comunica con sus proveedoras y con sus clientelas, ¿no? Sabe a las personas, a las empresas a las que contrata o subcontrata, sabe si tiene algún proceso, yo que sé, de acoso abierto o si tiene alguna, bueno, pues limitación, pues porque ha incumplido alguna algo que tenga que ver con la igualdad o tiene alguna discriminación. Claro, todo eso no se trabaja habitualmente, pero porque no tenemos esa cultura de trabajo perdón, con nuestras clientelas y nuestras proveedoras en ese sentido. O sea, tenemos ese pudor a la hora de preguntar, ¿no? Ese pudor a la hora de investigar, entre comillas, con quién estamos trabajando, ¿no? Porque muchas veces nos llevaríamos muchísimas sorpresas de lo que hay por ahí y de con quién estamos trabajando, ¿no? Perdón, entonces, al final, o sea, resumiendo un poco todo esto, ¿no? Si la igualdad estuviera en todos estos ámbitos de una forma transversal y de una forma integrada, pues evidentemente los resultados estamos seguras que serían mucho más positivos y además ya los hemos antes comentado, ¿no? Vale, ¿cuál es el punto de partida a la hora de implementar o a la hora de introducir esa perspectiva de género a través de una herramienta o a través de un documento como es el plan de igualdad, ¿no? En este caso, ¿no? Luego vamos a hablar de alguna otra herramienta, pero el plan de igualdad es ahora mismo la herramienta que tenemos y que legalmente, bueno, pues la tenemos ahí a mano para poder introducir la perspectiva de género en las organizaciones, ¿no? Antes hablábamos del valor estratégico de la igualdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores estratégicos, porque hay una estrategia, ¿no? Entonces, esa estrategia la tenemos que trabajar. Hay que trabajar la estrategia. Entonces, para trabajar la estrategia, tenemos que saber cómo gestionar esa información que vamos a recabar, ¿no? Para analizar o para definir esa estrategia. Esa gestión de la información tiene que ver o está relacionada con hacer un análisis de situación de la empresa, ¿no? Y cómo recabamos esa información para hacer un diagnóstico de situación. Cómo reflexionamos y establecemos la estrategia, es decir, esa información que recogemos, cómo la vamos a analizar, ¿no? Cómo la vamos a plasmar, qué es lo que vamos a dar, a lo que vamos a dar más prioridad. Bueno, hay que reflexionar sobre toda esa información, porque cuando recogemos información, obtenemos información de las organizaciones, lo que hacemos es recabamos muchísima información. Entonces, ese análisis de la información lo tenemos que hacer, evidentemente, con la comisión negociadora, pero tenemos que ser conscientes que a veces no podemos manejar todos los datos que nos dan, ¿no? Pues porque, o sea, al final los manejamos, pero quiero decir que a la hora luego de implementar medidas, pues hay que hacer una discriminación de esos datos que estamos recogiendo, ¿no? ¿Cómo desplegamos la estrategia? ¿Cómo desplegamos la estrategia? Tiene que ver con cómo implantamos el plan de igualdad, es decir, cómo definimos los objetivos, qué objetivos van a ser prioritarios a la hora de establecer el plan de igualdad y qué medidas concretas van a colgar de esos objetivos, ¿vale? Porque esas son las medidas que vamos a calendarizar, vamos a dotar de recursos y vamos a intentar implementar en los 4 años que dura el plan, ¿no? Cómo comunicamos, revisamos y actualizamos la estrategia, evidentemente esto tiene que ver con ese, aparte de con la comunicación, con ese seguimiento que hay que hacer. Hay que hacer un seguimiento de todos los documentos que tengan que ver con la igualdad, ¿no? Me da igual que hagamos un documento, un plan de acción desde la perspectiva del género, que hagamos un plan de igualdad, que hagamos un documento de impacto de género. Todo eso tiene que tener un seguimiento, ¿vale? Ese seguimiento hace que vayamos avanzando en la implementación de las medidas, ¿vale? Entonces, claro, si durante 4 años no hacemos nada y llegamos al final de los 4 años y hacemos una evaluación, que la ley nos obliga a hacer una evaluación final y vemos que no ha habido un seguimiento de lo que se ha hecho, porque igual se han hecho cosas pero no ha habido un seguimiento, pues entonces esa evaluación será más farragosa que si hacemos un seguimiento durante todo el proceso de implantación e implementación del plan, ¿no? Y luego los resultados estratégicos que conseguimos. Al final, esa evaluación final que nos obliga la ley nos obliga a hacer una evaluación intermedia, es decir, a los 2 años de vigencia del plan, y una evaluación final, ¿no? En esa evaluación final vamos a recoger esos resultados estratégicos que hemos querido conseguir, que nos hemos marcado al inicio del proceso, ¿no?
cuando hemos implementado el plan. Entonces, ahí veremos qué hemos obtenido, qué resultados hemos obtenido, si son positivos, si son negativos, en qué medida hemos ejecutado las medidas, valga la redundancia, en qué porcentaje, qué nos queda por trabajar, ese área ya la hemos trabajado y ahora tenemos que ir a la excelencia. O sea, todo eso tiene que ver con esa evaluación final que tenemos que hacer del plan y que nos va a marcar un poco el mapa de ruta o la ruta a trabajar en el siguiente plan de igualdad. Evidentemente se han quedado medidas en el camino por hacer, ¿vale? O nuevas medidas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien abierto el micrófono. Vale. Entonces, ese punto de partida, que ya lo hemos desglosado un poco y lo hemos ligado con las partes o las fases que tiene bueno, pues el hacer o en implementar un plan de igualdad. Bueno, la primera parte es esa gestión de la información, ¿no? Para definir la estrategia, ¿no? ¿Cómo tenemos que gestionar esa información? Bueno, pues la información tiene que ser de los grupos de interés, ¿vale? No solamente tenemos que recoger información de la plantilla, tenemos que recoger información de todos los grupos de interés que podamos, en la medida de lo posible, ¿vale? Porque habrá grupos de interés como la clientela o proveedores o proveedoras de los que no tengamos información. Sí, quizás de la relación que tiene la empresa con la clientela y las proveedoras, pero no tenemos información precisa de las propias empresas con las que trabajan o las que subcontratan, ¿no? Pero sí que tenemos que recabar información lo más exhaustiva posible en la medida que podamos de los grupos de interés, de todos los grupos de interés, como cuál es la composición, las necesidades que tienen, qué expectativas, cuál es el impacto de esos grupos de interés en la organización, cómo impacta la organización en esos grupos de interés. O sea, todo esto tiene que ver con esa definición previa de la estrategia y cómo vamos a recoger esa información, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también el modo en el que captamos, analizamos, estructuramos y distribuimos la información, ya os lo he dicho, o sea, recogemos mucha información y luego toda esa información la tenemos que estructurar de alguna manera, porque eso luego va a ir a un plan y la gente que vea el plan o que vaya a trabajar el plan tiene que ser conocedora de lo que hemos hecho y tiene que hacer una lectura real y óptima de lo que vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, tienen que entender, en definitivas cuentas, tienen que entender lo que pone en el plan, ¿vale? Eso es así. Entonces, esa información la tenemos que estructurar para que luego nos sirva a la hora de hacer un plan de igualdad, ¿no? Evidentemente, tiene que tener un enfoque de género, y el enfoque de género es recoger o recabar toda la información desagregada por sexo. Es la forma, o sea, es la manera de entender o de ver si existen o no desigualdades dentro de la organización. Entonces, esa información tiene que venir desagregada por sexo, ¿de acuerdo? Y luego la no gestión de la igualdad o su impacto negativo es un riesgo reputacional. Eso ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que una empresa ponga pegas o ponga resistencias a la hora de dar ciertas informaciones, sobre todo las que tienen que ver con la auditoría retributiva, ¿vale? Con pues el registro retributivo, la auditoría retributiva, a la hora de valorar los puestos, bueno, pues todo eso todo eso hay que manejarlo porque es un tema muy sensible, ¿no? Entonces, eso al final cuesta. Entonces, dentro del apartado de condiciones de trabajo, que luego si nos da tiempo veremos, hay que hacer la auditoría, es una obligatoriedad, o sea, es obligatorio, es una obligatoriedad legal y es uno de los temas más sensibles, ¿no? Entonces, el hecho de que ponga la empresa resistencias a este caso concreto, os he puesto un ejemplo, pues puede suponer un riesgo reputacional, evidentemente, ya no solo de cara a la comisión negociadora, sino también de cara a todos los grupos de interés, ¿no? Al final, la transparencia retributiva está en la ley y tenemos que reportar esa información que tenemos a la plantilla, ¿no? A través de la RLT o a través de las comisiones negociadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar con una cierta, bueno, pues desde la calma, con una, bueno, pues con una cierta sensibilidad, ¿no? Porque nos cuesta. Todavía no hemos cambiado ese chip de que tengan que saber qué es lo que cobra fulanita o menganito, ¿no? Y que luego todo el mundo tenga que tener conocimiento de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí va a haber unas sesiones un poco más adelante que os van a hablar específicamente de la auditoría retributiva, que si tenéis alguna cuestión o si tenéis dudas, que seguramente que las tendréis, nosotras que trabajamos en esto a diario seguimos teniendo dudas y ya os digo que es una cuestión de aprendizaje continuo, bueno, pues seguramente que os las podrán resolver, ¿vale?
Entonces, en esa gestión de la información es como realmente cómo recogemos esa información, ¿no? ¿Qué nos interesa de toda esa información que estamos recogiendo? ¿Qué preguntamos a las empresas que nos interese a nosotras para poder luego reflejarlas en el plan de igualdad, ¿no? Entonces, ahora tenemos que reflexionar y establecer la estrategia, ¿no? Esa estrategia de recogida de información, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras es importantísima la participación. La participación de la plantilla o de los grupos de interés en un proceso de este tipo hace que las personas pues identifiquen todos los grupos de interés que hay en la plantilla, en la empresa, perdón, porque muchas veces no somos conscientes de con quién estamos trabajando, ¿no? O con quién trabajamos, pero tanto de cara al interno como de cara al externo, ¿no? Entonces, hacer participar a la plantilla hace que puedan identificar a todas esas personas o grupos de interés que forman parte de ella, ¿no? Ampliar cantidad y calidad de la información de todos los grupos de interés y el impacto de género, escuchar las necesidades y expectativas y establecer canales de comunicación desde ambas perspectivas, desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva masculina, ¿no? Entonces, esa participación para nosotros es fundamental. Sí que la ley no es clara y dice que, bueno, pues que recomienda que podamos contar con esa participación de la plantilla, pero no es una obligatoriedad. En los planes de igualdad no tiene que aparecer encuestas que se hagan a la plantilla o cuestionarios y tal. Al final no deja de ser algo, discrecional, ¿vale?, de las organizaciones. Normalmente no ponen resistencias a pasar un cuestionario a la plantilla, pero esas encuestas que hacemos, esos cuestionarios a la plantilla, redundan en que esa información que tenemos ya previa que nos ha pasado la empresa, la complementemos con esa información de la... O sea, si realmente queremos establecer o implementar medidas que redunden en favor de la plantilla, tendremos que saber y tendremos que conocer cuáles son esas necesidades que tienen, ¿no? Entonces, para nosotras es importante y si podemos meter esos cuestionarios, que normalmente ya os digo que en el 90% de las empresas no tenemos problemas, para nosotras es lo que hace es completar ese diagnóstico que vamos a hacer de la empresa, ¿vale? La reflexión participativa. Esa reflexión participativa, cuando establecemos o reflexionamos acerca de la estrategia y que tiene que ver con esa participación, tiene que ver, nos referimos a no solamente a estudiar esos puestos centrales de la organización, ¿vale? Porque muchas veces nos limitamos a coger 4 puestos o a coger determinadas áreas funcionales o departamentos y tal, y nos dejamos esos puestos periféricos que también forman parte de la organización, ¿no? Puestos que tenemos subcontratados o empresas que tenemos subcontratadas, el tema de la limpieza, que muchas empresas lo tienen subcontratado, o sea, al final forman parte de la organización, forman parte de la gestión de la organización. Entonces, no nos podemos centrar solamente en los puestos centrales, sino también ir más allá e ir a los periféricos, ¿vale? Entonces ya tenemos una visión global de lo que es la empresa y de lo que son todos los grupos de interés. La reflexión tiene que ser estratégica global. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotras pasamos esos cuestionarios a las plantillas o a los grupos de interés, normalmente hay insatisfacciones, ¿vale? Esas... Vale. Bueno, esa reflexión estratégica global de la que os hablaba es que cuando recabamos esas informaciones, a veces, bueno, la mayoría de las veces subjetivas de la plantilla o de los grupos de interés, vamos a hablar de los grupos de interés, aparecen recelos, aparecen insatisfacciones, ¿no? Entonces, que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, o muchas veces, no la mayoría, las empresas se lo toman como agravios, ¿vale? Entonces, claro, si una persona en un cuestionario, que al final no dejan de ser anónimos, dice que se ha sentido discriminada la organización, pues claro, la primera reacción normalmente cuando presentamos esos informes es no puede ser, mi empresa no es discriminatoria. ¿Cómo? ¿Eso es imposible? Claro, eso lo dan por hecho que es imposible que pase, ¿no? Entonces esos cuestionarios nos sirven realmente, claro, esa persona que se ha sentido discriminada, si no tiene un canal al que acudir, un canal de denuncias, un canal al que acudir, un buzón de sugerencias, a un departamento concreto, una persona a la que acudir para contar que ha sido discriminada, evidentemente lo va a plasmar en un documento que es anónimo, ¿no? Entonces, nosotras lo que les decimos a las empresas es, bueno, vamos a tomar una actitud positiva respecto a esto. O sea, no te lo tomes
O sea, si alguna persona te ha dicho que se ha sentido discriminada, acosada, me da igual lo que sea, ha sufrido una desigualdad en concreto, o sea, vamos a intentar solucionarla, ¿vale? Entonces, ya, pero no sabemos qué discriminación, bueno, pues vamos a profundizar. Igual tenemos que implementar una medida y hacer una encuesta de clima laboral y hacer unas preguntas más exhaustivas que nos digan o que nos marquen o que nos cuenten cuáles han sido esas discriminaciones que han sufrido. También las plantillas o los grupos de interés a veces no tienen la información necesaria o la formación necesaria para identificar si lo que están sufriendo es una discriminación o no. O sea, todo eso hay que investigarlo, ¿no? Entonces, son cosas que nos sirven a nosotras para trasladar a las empresas y que sean conocedoras de que esa imagen que tienen idílica de sus plantillas o de sus empresas no lo es tal, ¿no? Entonces, claro, por eso intentamos que esas encuestas o esos cuestionarios se pasen a la plantilla, porque nos dan muchísima información, que además es una información cualitativa que la podemos trasladar a los planes de igualdad e implementar medidas que las corrijan, ¿no? Pero para eso hay que trabajarlo, claro. No vale con decir, no, mi empresa no es discriminatoria, no voy a hacer nada porque la persona que ha contestado no me lo creo. No, no. Es que no, o sea, no es que no te lo creas o te lo dejes de creer, es que si ella o él lo ha especificado así, habrá que ir al fondo de la cuestión. Es que igual tienes una empresa discriminatoria y no te estás dando cuenta. Y luego el vocabulario, ¿vale? Cuando establecemos esos diagnósticos o esos planes de igualdad, sobre todo en el caso de las estrategias o de los procesos internos o de los procesos de gestión, tenemos una manía, o tienen una manía dentro de las empresas y cada vez más de utilizar anglicismos en conceptos que la gente, las plantillas rasas de las organizaciones no entienden. Entonces, no podemos estar hablándoles de gestiones, de feedbacks, de retroalimentaciones, de workshops, o sea, cosas que no entienden una porra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar un poco también, o sea, bajar, aterrizar ese vocabulario que les encanta a los equipos directivos hablar con esos términos y que evidentemente forman parte de una gestión empresarial, ¿no? Pero cuando vas a hacer algo en lo que vas a involucrar a toda la plantilla, tienes que aterrizar un poco, ¿no? Entonces, sí que nosotras en ese sentido metemos o introducimos un poco el tema de la emotividad, el tema de la emoción, ¿no? Pues meter palabras como personas, necesidades, deseos, vida, saber, tiempo, valor, emoción, salud, poder y cuidado, que todas ellas tienen que ver con la perspectiva del género. Y la gente se siente identificada con ellas, ¿no? Vale, ¿sí? ¿Sigo? ¿Bien? Vale. Ahora vamos a ver cómo se reflexiona y se establece la estrategia. Esto hemos dicho antes que tenía que ver con esa implantación o la realización del plan de igualdad, ¿no? En este caso lo relacionamos con el plan de igualdad, pero puede que haya un plan de acción que no sea un plan de igualdad, puede que haya un plan desde un documento con una perspectiva de género, un documento de impacto de género, un plan de acción positiva, como lo queráis llamar. Pero bueno, si lo relacionamos con el plan de igualdad, tiene que ver con el hecho de ya bajar a tierra esos datos que hemos obtenido, esa información que hemos obtenido de la empresa, ¿vale? Que ha sido negociada por la parte social y que la vamos a aterrizar y la vamos a convertir en objetivos y en medidas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer dos cosas, mirar hacia el interior, ¿vale? Seguir estableciendo, seguir consolidando esos modelos participativos, ¿de acuerdo? Incorporar la perspectiva de género en los procesos de gestión, en todos los procesos de gestión y abordar las desigualdades. Esto es como algo general, o sea, es decir, todo esto, este mirar hacia su interior, lo tenemos que traducir en medidas concretas, ¿vale? En medidas concretas, medidas que cuelguen de unos objetivos concretos. ¿Qué queremos conseguir en la selección? ¿Vale? En el acceso, en los procesos de selección de reclutamiento. ¿Qué queremos conseguir? Que entren las mujeres en nuestra empresa, porque es una empresa con un 95% de hombres, ¿no? ¿Queremos conseguir eso? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué medidas vamos a implementar? Pues 5 medidas, ¿no? 5 medidas que cuelguen de ese objetivo concreto. Entonces, eso es mirar hacia el interior, ¿no? Y con eso lo que vamos a conseguir es abordar las desigualdades que nos han salido. Lo que no vamos a hacer en el plan de igualdad es implementar medidas cuando no existen desigualdades, no nos podemos inventar cosas que no existen. Luego igual, dentro de 5 planes de igualdad, si rozamos la excelencia, pues igual hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero en este momento no rozamos la excelencia cuando hablamos de planes de igualdad, ¿no? Ni siquiera nos acercamos. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar medidas realistas, posibilistas, que estén calendarizadas en un cronograma, que tengan recursos humanos, económicos y que puedan ser evaluadas y que tengan indicadores, ¿vale? Y luego mirar hacia su interior, ¿vale? Hacia su exterior, perdón. Ese compromiso público que tú has adquirido al principio es un compromiso ético
con tu organización, ¿no? Pero ese compromiso se tiene que traducir a lo público. O sea, hemos dicho que existen cambios culturales y cambios sociales que también repercuten en el ámbito laboral, ¿no? Y también cambios dentro del ámbito laboral que repercuten evidentemente en lo social, ¿no? Entonces, ese compromiso ético, ese compromiso de la empresa tiene que convertirse en un compromiso público. O sea, eso tiene que redundar en la sociedad, en que esa empresa, evidentemente, está introduciendo la perspectiva de género y está trabajando para o a favor de la igualdad de oportunidades. Bueno, el impacto de género en los productos y en los servicios, ¿vale? Cómo impacta el género en esos servicios que ofrece la empresa y en esos procesos internos de gestión, ¿no? La perspectiva de género en el diálogo con los grupos de interés. Ya hemos dicho que los grupos de interés no solamente es la plantilla, la dirección y tal, también hay grupos de interés que van hacia el externo, que es la clientela, las proveedoras y tal. Entonces también hay que incidir en mostrar esa imagen hacia el exterior y contarles a esas empresas con las que trabajamos que tenemos ese compromiso público cierto y ético con la igualdad, ¿no? Y luego el impacto que supone en la sociedad, ¿vale? Eso es esa reflexión que tenemos que hacer de la estrategia. ¿Cómo se despliega la estrategia? Pues lo que acabamos de decir. O sea, lo que tenemos que hacer es plasmar en medidas, en objetivos primero y luego en medidas, priorizarlas desde luego, porque igual nos salen muchísimas medidas porque es una empresa que no tiene o que tiene, bueno, pues tiene muchas desigualdades, por decirlo de alguna manera, entonces es complicado trabajar todas esas medidas en un plan con una vigencia a 4 años. Lo que tenemos que hacer es priorizar esas medidas, priorizar los objetivos y esas medidas que sepamos que en 4 años las vamos a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, pues lo que os he dicho, ¿vale? Fijar objetivos, establecer medidas y pues, calendarizarlas y dotarlas de recursos. Y luego los indicadores, evidentemente, para hacer un seguimiento efectivo y una evaluación efectiva de lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando en la organización, tenemos que establecer unos indicadores. Eso es lo que nos va a indicar, valga la redundancia, cómo están impactando esos resultados que estamos intentando conseguir en la organización, ¿no? Y si lo que nos hemos planteado en un inicio lo estamos consiguiendo. ¿Cumplimos los objetivos? Sí. ¿Cómo vamos a saber si los cumplimos? Pues a través de indicadores de eficiencia, de eficacia, de resultado, de cómo impactan en los procesos, de los productos, en los servicios, siempre desagregados por sexo, entre hombres y mujeres. Entonces, esos indicadores tienen que ir siempre en esa evaluación que tengamos que hacer, tanto intermedia, que hemos dicho que es a los 2 años, en el caso que tenga el plan una vigencia de 4, como a los 4 años. Y aquí aparece esa comunicación, revisión y actualización de la estrategia, ¿no? La comunicación, ya hemos hablado de ella, de cómo nos comunicamos al interno o al externo. Evidentemente, si incorporamos la perspectiva de género en nuestra organización, tiene que ver con todo el tema del uso del lenguaje sexista o no sexista, del lenguaje inclusivo, cómo transmitimos las imágenes. Nos ha pasado en empresas que nos dicen, nuestro lenguaje es, vamos, totalmente inclusivo, ¿no? Y de hecho te pones a analizar, porque analizamos muchas cosas, no analizamos solo la página web, ¿no? Analizamos todos los documentos que tengan en la empresa, planes estratégicos, planes de empresas, cualquier cosa, estatutos, cualquier cosa que tenga que ver con esa documentación corporativa que tiene la organización, ¿no? Entonces, te dicen, sí, hacemos un lenguaje tal y luego quizás vas a pues, la página web o vas a la organización que hacen cartelerías y tal y ves que todas las imágenes o todo lo que utilizan para comunicarse con el interno y con el externo tiene sesgos sexistas, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje de comunicación inclusiva, hablamos tanto del texto escrito como del texto visual, de lo que se ve, ¿vale? Y luego la actualización y la revisión de la estrategia que tiene que ver con esos indicadores de los que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Con esa evaluación y ese seguimiento que tenemos que hacer de los objetivos que nos hemos marcado y cómo los hemos cumplido, si los hemos cumplido, en qué porcentaje y qué vamos a trabajar a partir de ahora. Y a partir de ahí establecer una nueva óptica para trabajar otra vez la igualdad en los próximos 4 años. Entonces, realmente lo que supone establecer una estrategia en materia de igualdad, ¿vale? Desde la perspectiva del género, ¿vale? La hemos entroncado, la hemos alineado con un plan de igualdad, pero evidentemente puede, bueno, pues extrapolarse a cualquier documento que tenga que ver con cualquier plan que tenga que ver con la integración de la igualdad de oportunidades.
Entonces, ¿hacia dónde debemos de ir? Ya tenemos todo, ya tenemos la estrategia, ya hemos analizado la empresa, ya tenemos los objetivos, ya tenemos cosas que nos van a decir cómo tenemos que trabajar. Entonces, ¿hacia dónde debemos de ir? Ya tenemos interiorizado, vamos a suponer que tenemos interiorizado esa cultura empresarial, esa perspectiva del género. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Bueno, o sea, tenemos que ir a una gestión de la igualdad efectiva y real en la empresa, a una gestión de la igualdad, volvemos a la gestión, ¿vale? A la gestión empresarial, volvemos a la cultura organizacional, volvemos al valor estratégico, o sea, todo eso que tiene que ver con esa gestión corporativa de las organizaciones, ¿no? Entonces, no dejarlo como algo, como un documento aparte, único, residual, ¿no? Sino integrarlo en la realidad de la empresa, ¿no? Como un eje prioritario. Entonces, debemos ir hacia un modelo de gestión que pueden incorporar la perspectiva de género y aportar prácticas que tiendan a conseguir la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad, porque redunda en nuestra sociedad, y efectivamente a generar modelos de gestión más avanzados, ¿no? Entonces, la adopción sistemática de la perspectiva de género, eso es cuando se hace algo de una manera recurrente, es decir, tenemos que hacer un plan de igualdad, se acaba el plan de igualdad y nos quedamos así y no hacemos más. No. Tenemos que seguir trabajando. Y no solamente cuando se acaba el plan de igualdad, sino, os lo he dicho antes, ¿no? Día a día. O sea, tiene que formar parte del trabajo diario de una organización, ¿no? Entonces, esa adopción sistemática de esa perspectiva del género incorpora una bondad, que es la aplicación innovadora de los diferentes procesos de gestión, no limitándose a producción, producto y servicio, ¿no? Es un poco resumen de lo que os he contado. No nos podemos limitar solamente a los servicios que ofrece la empresa y a la plantilla o a los grupos de interés. Tenemos que ir más allá, ¿vale? Entonces, tenemos que aplicar técnicas innovadoras, ¿no? En todos los procesos de gestión que tienen que ver con los procesos de calidad o los sistemas de calidad que estén implantados o implementados en la empresa, ¿no? Tiene esa bondad, pero también tiene una complejidad, ¿no? Que es que se encuentra presente en los diferentes procesos de la organización, por lo que para su abordaje han de ser involucradas activamente más personas. Se precisa una buena coordinación y compartir objetivos. O sea, si ya vamos más allá de establecer medidas o establecer objetivos para la plantilla, o sea, si ya cogemos más grupos de interés y tenemos que trabajar con esos grupos de interés, efectivamente esto se convierte en algo más complejo. Ya tenemos que coordinar esos grupos de interés para que todos tengan esa información de primera mano de lo que se está trabajando con el grupo de interés que tenemos al lado, ¿vale? Y eso implica al grupo de interés que tiene que ver con la dirección, al grupo de interés que puede tener, yo qué sé, con una proveedora de no sé qué, con la administración pública porque no subvenciona no sé qué. Entonces, todo eso, todos los grupos de interés tienen que tener esa información de primera mano, ¿no? Y eso es una complejidad. No tenemos esa cultura todavía integradora de trabajar de esta forma, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando conseguir con esa introducción o esa integración de la perspectiva de género en las organizaciones. Tanto hablar. Bueno, ¿dónde tenemos que poner la mirada? Bueno, pues la mirada, a ver, ahora acabamos de ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero ¿dónde tenemos que poner la mirada? Un poco como resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Y de lo que nosotras creemos que es prioritario ahora mismo trabajar en las empresas desde la perspectiva del género, ¿no? Primero, ejercer o hacer o promover un ejercicio de liderazgo que implique o que esté implicado en la gestión de la perspectiva de género o de la igualdad. O sea, eso es fundamental, ¿no? Ese ejercicio de liderazgo implicado. O sea, el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, sabemos a qué nos referimos, esa dirección, ¿no? Que lidera las organizaciones. Esa dirección tiene que estar implicada en esta promoción, si no, no conseguimos nada. La presencia de la igualdad como objetivo explícito, sobre todo en el plan estratégico que casi todas las empresas tienen y el plan de gestión de la empresa que casi todas las empresas tienen, porque igual a veces, aunque no lo tengan muy sistematizado, sí que tienen su misión, tienen su visión, tienen sus valores, tienen cosas que ya nos dan pistas de cómo introducen determinadas cosas en esa misión, visión y valores. Entonces, bueno, en la mayoría se dejan la perspectiva del género o establece sus misiones, visiones y valores sin esa perspectiva, ¿no? Final. Entonces, bueno, esa igualdad tiene que ser un objetivo explícito en cualquier plan estratégico. El despliegue de la igualdad desde ese plan estratégico hemos visto que tiene que estar presente y aparte, si ya está presente, lo tenemos que desplegar. Es lo que hablábamos antes del despliegue de la estrategia, lo tenemos que desarrollar,
¿vale? Tenemos que establecer medidas, objetivos que hagan que se cumpla esa igualdad o ese principio de igualdad en los ámbitos de gestión de la organización, ¿vale? La presencia explícita de la igualdad en todos los procedimientos y documentos corporativos, ahí entra también la misión, los valores, lo que hablamos ahora, ¿no? Todos los documentos corporativos tienen que tener esa presencia explícita de la igualdad. Y luego la creación de estructuras organizativas, algo con lo que nos encontramos en las empresas, claro, tenemos que ir también un poco al fondo de a la característica de la empresa en sí, ¿no? Porque no todas las empresas son iguales, no todas tienen las posibilidades de tener estructuras organizativas establecidas, diferenciadas, áreas funcionales determinadas, departamentos de recursos humanos. Entonces, claro, crear estructuras organizativas que se dediquen en exclusiva a esto o en exclusiva o que parte de su trabajo sea nos resulta complicado, a no ser que exista un departamento de recursos humanos como tal, que ya una de sus patas o una de sus funciones sea trabajar la igualdad, porque, como os he dicho antes, normalmente la igualdad o los planes de igualdad recaen en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Entonces, sí que potenciamos o dentro de las propias comisiones negociadoras o dentro de los comités de empresa, pues que exista una persona responsable de igualdad, ¿no? Que una persona a la que un trabajador, una trabajadora de la plantilla que se ha sentido discriminado o discriminada pueda acudir a esas personas y tengan un contacto directo para comunicarse con ellas, y aparte que desde los propios otros departamentos de la organización tengan una persona responsable de igualdad a la que dirigirse en el caso de que quieran transversalizar la igualdad o integrar la perspectiva de género en sus propios departamentos o en sus propios procesos de gestión, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, bien, pues entonces vamos a ver, antes de irnos otra vez al descanso, las herramientas de análisis con las que contamos, ¿vale? Tenemos una herramienta de análisis potente y principal, que es el plan de igualdad, eso ya lo hemos hablado, que luego igual profundizaremos un poco más y veremos qué áreas la ley establece como obligatorias a la hora de analizar, hacer un diagnóstico y luego establecer un plan de igualdad, pero sí que hay otras herramientas de análisis que podemos utilizar para, integrar o establecer medidas de igualdad o con perspectiva de género en las organizaciones. Nos tenemos que acordar que las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, pero las de menos no tienen la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, pero sí tienen que implementar medidas en materia de igualdad. Entonces, claro, esas empresas pueden optar por tener planes de igualdad. Nosotras hemos hecho planes de igualdad en empresas de 30, de 25 y de 10, ¿vale? Pero también se pueden hacer planes de acción o un plan o un documento con perspectiva de género, con un análisis previo en el que nos diga en qué situación nos encontramos y qué medidas vamos a implementar, que no forme parte de un plan de igualdad, porque claro, el plan de igualdad al final no deja de ser un plan como los que antes os contaba, ¿no? Un plan estratégico, un plan de empresa, un plan financiero, o sea, son planes que están muy sistematizados. O sea, realmente la ley también nos obliga a establecer el plan de igualdad de una determinada manera. Tiene que aparecer la comisión negociadora, cómo se negocia, cuál es el ámbito funcional, el territorial, qué medidas, qué objetivos, cómo se evalúa. O sea, todo eso está muy estandarizado, ¿no? Entonces, hay veces que las empresas de menos de 50 no tienen posibilidades de hacer estos planes de igualdad, ¿no? Entonces, lo que hacen es pues, hacer unos documentos de medidas o planes concretos de acción positiva o como los quieran llamar, o documento estratégico con perspectiva de género, o sea, se le puede llamar de muchas maneras, pero que tengan esa perspectiva de género, ¿vale? Entonces, con eso ya estarían cumpliendo lo que marca la ley, que es decir, la obligatoriedad de implementar medidas de igualdad, pero que no estén sujetas a un plan de igualdad, ¿vale? Como tal. ¿Les obligan? Sí, claro, porque las subvenciones son para hacer planes de igualdad. Eso es. Luego veremos también, si nos da tiempo, vemos las subvenciones. Claro, a ver, yo creo que esto va abocado a que todas las empresas en un momento determinado vayan a tener la obligatoriedad de hacer un plan. Eso, nosotras lo tenemos claro, no sabemos si tardarán 5, 10 o 20 años, ¿no? Pero han ido bajando ya el número de las plantillas para ir adaptando eso a todas las empresas. Entonces llegará un momento, claro, esas empresas no tienen posibilidad de hacer planes de igualdad, o sea, no tienen obligatoriedad,
¿no? Lo que hacen las instituciones públicas es, os damos dinero, os damos subvenciones para hacer planes de igualdad. Claro, el plan de igualdad tiene que ser un plan de igualdad, evidentemente, y tiene que cumplir los requisitos que marca la ley. Eso es así de claro. Pero es una manera también de que las empresas de menos de 50 entren en esta historia, ¿vale? Pero que quede claro que no es obligatorio, ¿vale? Solamente es, evidentemente, si piden una subvención tienen que cumplir con la legalidad. Claro, eso es. Entonces, bueno, esta herramienta de análisis, que es la perspectiva de género, lo que nos permite es, bueno, pues tener una conciencia o tener una visión real de cuál es la situación de la empresa desde la perspectiva de género. Al final no deja de ser una especie de diagnóstico o un análisis, bueno, pues extrayendo datos desagregados por sexo, y eso nos va a dar realmente qué grado de perspectiva de género tiene la organización, ¿no? Entonces, no deja de ser un estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etcétera, entre hombres y mujeres. Entonces, todo esto suele también estar integrado en los planes de igualdad, pero no tiene por qué seguir o regirse por esa estandarización, esa sistematización de los planes de igualdad como están ahora, ¿vale? Luego tenemos otra herramienta que es la evaluación del impacto de género. Eso también es, antes ha salido en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de la estrategia, ¿no? Al final, evaluar el impacto de género es ver, identificar el efecto desigual que tienen las prácticas de la gestión empresarial en mujeres y en hombres dentro de la organización, ¿no? Entonces, o sea, tanto evaluar el impacto de género tiene dos vertientes, ¿no? Una, que es tanto cómo impacta la organización en hombres y mujeres y cómo hombres y mujeres impactan en la organización. O sea, tiene una doble lectura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues para establecer un informe de impacto de género, que bueno, no es obligatorio ni muchísimo menos tampoco, pero bueno, hay empresas que lo hacen, es, bueno, pues establecer una serie de indicadores de género que nos indiquen cómo están impactando esas medidas o sus procesos internos de gestión entre mujeres y hombres, nada más y nada menos. ¿Podemos tener un informe con perspectiva de género y una evaluación de impacto? Sí. ¿Podemos tener un plan de igualdad, un informe con perspectiva y una evaluación de impacto? También. O sea, son cosas, en este caso no son obligatorias, salvo los planes de igualdad, que son obligatorios para empresas de más de 50. Y pues igual nos vamos al descanso, porque ya luego igual nos metemos con las medidas y a partir de ahora lo que quiero que veáis un poco, os hemos traído ejemplos de buenas prácticas o ejemplos de medidas que podemos meter en los ámbitos que aparecían en ese gráfico, en esa diapositiva, bueno, pues un poco para que tengáis presentes, bueno, pues que existen posibilidades de introducir medidas en áreas o bueno, pues en ámbitos concretos que quizás hay empresas que ni se plantean que se puede integrar ahí la perspectiva de género, ¿no? Entonces, dentro de su gestión empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que eso aterriza un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Terminamos de poner esa mirada en esas acciones o en esas medidas que tenemos que bueno, pues poner en la empresa para que vayamos integrando esa perspectiva de género de una manera global y gradual. ¿Vale? ¿Nos vamos al descanso? Vale, ok. Muy bien. 12:30. Perfecto. ¿Vale? Vale. A las 12:30 volvemos. Vale. Muy bien, ¿De hasta acuerdo? ahora. Vale. Vale. Gracias. Hasta ahora.